Bien, como les decía, entonces, para simular, para realizar una ecuación lógica en este simulador, nos vamos en esta parte de aquí, compuertas lógicas, ¿no? Lo presionamos aquí y nos van a aparecer todas las compuertas lógicas que podemos utilizar, ¿sí? De ahí lo que tenemos que hacer es solamente seguir la ecuación lógica, lo que queremos simular. En este caso yo voy a simular esta ecuación original y luego la ecuación simplificada para ver si realmente son equivalentes. Este de aquí, del primer término, vemos que es una multiplicación. Una multiplicación nosotros sabemos que es una AND, ¿sí? Este símbolo de aquí es la AND. Incluso si pongo el cursor ahí dice AND gate, o sea, compuerta AND. Hago clic. Esto es simplemente diferentes formas de posicionarlas, horizontal, vertical, hacia un lado, hacia otro, ¿no? Selecciono una y la pongo. Ahí está. Con este me regreso al menú de atrás y vemos que son dos entradas, es la entrada A y la entrada B, pero la A va negada, ¿sí? Aquí vemos que en las compuertas no tenemos el circulito a las entradas. No lo tenemos porque aquí tenemos la compuerta, ¿no? O el inversor. Entonces, si yo hago clic aquí, lo coloco aquí en la entrada, ya con eso estoy negando la primera entrada, la que viene siendo la A. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más porque ahí está. Y los botones, las entradas, lo vamos a simular con esto de aquí. Estos van a ser para nosotros nuestras entradas. Entonces la entrada A la voy a poner aquí. La entrada B también la voy a poner aquí. Aquí lo voy a poner. Entonces va a ser A, B. Y voy a poner de una vez el C y el D. No voy a poner, pero solo lo voy a poner un poquito más abajo. Aquí. Y aquí. Entonces se va a hacer A, B, C, D. Y falta otro que es la E, ¿no? Voy a poner ese por acá abajo. Ahí está. Entonces, estas son mis entradas A, B, C, D, E. Entonces, en el primer término nos decía que era A negada, esta es A, pero va negada. Aquí está el inversor y se conecta a esta compuerta lógica que es una A. Luego tomamos el valor de B. Bueno, pues hacemos clic aquí y lo unimos. Y ahí está. A la salida de esta compuerta lo que tenemos es la operación A negada por B. A va negada y por B es lo que tenemos aquí a la salida. Vamos a ver si me deja poner alguna etiqueta o algo para que podamos definir que este término de aquí es A. Pero no, pero es que no hay etiquetas. Bueno, luego tenemos el siguiente término que es otra AND, pero de 3 entradas. Vamos a ver. Tenemos esta AND, pero es de 2. Bueno, la voy a poner aquí. Y no se puede medir al parecer. Vamos a ver si por aquí hay alguna manera. Bueno, no se puede. Quería poner una AND de 3 entradas, pero viendo que no se puede, lo que vamos a hacer, vamos a utilizarla en escalera. Y también sirve para explicar esa parte. Yo les había comentado que cuando tenemos circuitos con puertas lógicas, tenemos un código que dependiendo de ese código, pues nosotros compramos ese circuito integrado. Y les había comentado que hay de diferentes entradas, dependiendo de la entrada, es un código. En ocasiones a lo mejor no puedo encontrar una AND de 3 o de 4 entradas, pero lo que se hace es se colocan varias en cascada. Estas dos que están aquí conectadas, están conectadas en cascada. Y al final de cuentas lo que van a hacer va a ser el equivalente de esta AND de 3 entradas. Es decir, la primera entrada es anegada. Entonces, esta de aquí va a ser anegada. Y aquí como anegada, déjame ver si puedo sacarlo desde aquí.
me está permitiendo brincar, entonces lo conecto desde aquí. Es A negada. Este es A, después del inversor se vuelve A negada y lo conectamos aquí, en la entrada. Está negada. Luego la siguiente conexión es B. Vamos a ver si en B me lo deja sacar por aquí. A ver, a ver. Ahí está. Conectamos el B, aquí está. Y el tercer punto es C negada. C negada sería esto. Bueno, este sería C. Hace falta que agregamos la negación. Aquí lo vamos a negar. Eh, Está demasiado cerca. Voy a mover esto mejor. Así. Esta lo voy a poner aquí. Ahí está. Esta sería C negada. Esto lo voy a tener que volver a conectar, ¿no? Bueno, esto lo voy a poner aquí. Es la misma. C negada. Vamos a ver. Bien. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahora sí. Les decía, aquí ocupamos una AND de 3 entradas, ¿sí? No tenemos aquí en el simulador, solamente hay de 2 entradas. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos dos en cascada de esta manera, ¿sí? De tal forma que aquí lo que tenemos es A negada que multiplica a B. Entonces, a la salida de esta vamos a tener A negada por B. Luego, como aquí caemos otra vez a una AND, la AND es una multiplicación. Va a multiplicar esto de aquí por lo que tenemos aquí. Entonces, va a multiplicar A negada por B y aquí lo va a multiplicar aparte por C negada. Y aquí lo que vamos a tener a la salida, pues es la multiplicación de esos tres términos. A negada por B por C negada. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es lo mismo que si colocáramos una compuerta AND de 3 entradas. ¿Sí? Bien, de ahí sigue el siguiente término, que es nuevamente es una AND, pero necesitamos una AND de 4 entradas. Aquí no hay una AND, pero sí tenemos esta NAND. Me da ganas de usarla. Bueno, voy a usar mejor la AND para no confundir. Y voy a hacer lo mismo, voy a tener que hacer un arreglo, solamente que lo voy a hacer diferente ahora. Ya no las voy a poner en cascada, sino que más bien las voy a poner en paralelo, de esta manera. ¿Sí? Entonces, el primer término es A por B. De hecho, el término A por B, voy a simplificar mejor. Eso va a evitar usar tantas compuertas. Lo voy a hacer, ahora sí lo voy a hacer mejor de esta manera. Lo voy a hacer mejor, más simplificado. Esta la voy a quitar. Esta compuerta que tenemos aquí, la salida, pues ya la calculamos. Es A negada por B. Entonces, esta A negada por B, yo la voy a jalar desde aquí. ¿Sí? Ahí está. Entonces, en esta tenemos ya el término multiplicado A por B negada.
Nos hace falta, como estamos hablando del tercer término, nos hace falta C por D. Entonces, de aquí tomo el valor de C y el valor de D. A, B, C, D. Es este de aquí. Está. Conectamos aquí y ya tenemos el tercer término. Primer término, segundo término, tercer término. Y el último es otra vez una compuerta A de 5 entradas, perdón. Entonces, vamos a colocarlo aquí abajo. Aquí. Otra vez. Otra vez. Y vamos a ver qué tanto necesitamos. El primer término es A negada por B. Eso lo podemos sacar desde acá. Lo voy a poner aquí, de este. Para borrar es con este de aquí. Está. Ahí está. De aquí lo saco mejor. O bueno, lo voy a tratar de agarrar mejor de otro lugar más cerca. Está. De aquí lo agarro en la misma. A negada por B, luego C negada por D. C negada es esta de aquí. Y me hace falta multiplicarla por D. Entonces, la voy a sacar de aquí. Ahí está, C negada. Y me hace falta la negación de D. A, B, C, D. Este es D. Vamos a negarla. Lo voy a poner así, vertical. Aquí. Este es D. Y lo vamos a negar aquí. Entonces, se mueve este de aquí. ¿Sí? Y nos hace falta como último este de aquí. ¿Sí? Y la E la multiplicamos. Es esta E de aquí. Vamos a pasarla por aquí. Ahí está. Entonces esta queda sobrando. Este de aquí es A negada por B, que multiplica a esto de aquí. Esto que tenemos aquí es C negada por D negada. Entonces queda multiplicando por A negada B. Y al final lo multiplicamos nomás por E, que tenemos aquí. Y al final, última salida del cuarto término. De ahí todo eso va a una OR. Aquí está. Nuevamente tenemos OR de dos términos, entonces tenemos que poner dos en paralelo, de esta manera.
y una tercera que sume ambas en paralelo. Así. De esta manera tenemos la suma, esto de aquí, primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Entonces, primer término, segundo término sumado, pero aquí nomás están sumados ellos dos, entonces lo unimos a esta de aquí. Sí. Luego, tercero y cuarto término están aquí y aquí. Y esto que tenemos aquí es la salida, y es la salida de nuestra ecuación lógica. Entonces, coloco aquí y vamos a simular. Aquí, por ejemplo, todas las entradas están en 0. No he hecho la tabla de verdad aquí, pero vamos a dar un valor que nos dé un 1 lógico. Tiene que ser, A negada tiene que ser 0. Ahí está. A negada, perdón, A vale 0 y B vale 1. Y aquí se enciende la salida. Esa es una combinación que nos da un 1 lógico. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo puso los valores? los valores, como sé, pues son estos botones. Este es A, B, C y D. Cuando este está presionado, aquí se pone en rojo. Es señal de que hay un 1 lógico. Este de aquí es un 1 lógico. Ah, ok. Entonces, sí, esto es un 1 lógico. Aquí como es un 0 lógico, pero va después una negación, pues aquí significa que la salida tenemos un 1 lógico. ¿Sí? Este de aquí está en 0 lógico. Si lo presiono, se pone 1 lógico, 1 lógico. Como este es 1 y este es 1, pues 1 por 1 nos va a dar 1 de esta y la salida es un 1. Fíjense. Y de aquí se va la comportador y sale todo eso. ¿Sí? Y este aquí significa que hay un 1 lógico, ¿no? Bien, entonces esta es la ecuación original. Ahora voy a colocar la ecuación simplificada, la ecuación que nosotros determinamos. La voy a colocar aquí las entradas. La ecuación que nosotros determinamos era simplemente con dos entradas, con A y B. Es esta de aquí, la simplificación. Entonces, es una multiplicación. Necesitamos una compuerta AND. Aquí está. El primer término va negado, es A negado. Sí. Y el segundo término es directamente B. Aquí está. Y esta es la salida. Entonces, la ecuación simplificada simplemente nos está diciendo que estas tres entradas no sirven de nada para la ecuación lógica, no afectan el resultado de la ecuación lógica. Entonces, aquí yo tengo la combinación A0 y B1. A0, B1. Y tenemos el mismo resultado. ¿Qué pasa si yo modifico el estado de C? Es este de aquí, lo activo. ¿Sí? No está afectando el resultado sigue siendo verdadero. De hecho, aquí no lo puedo modificar porque esa entrada no existe. Nos está diciendo la simplificación de la ecuación booleana que la entrada C, D y E no son necesarias para esta ecuación lógica. Son redundantes, por así decirlo, ¿sí? Porque no afectan realmente el resultado. Y es lo que está pasando aquí. Si yo modifico los estados de C, D o E, sí, aquí está cambiando como parte de la ecuación, pero no afecta a este resultado. ¿Qué pasa si yo desactivo B? Se vuelve un cero lógico. Si desactivo aquí B, ¿qué pasa? Se vuelve un cero lógico. ¿Qué pasa si aquí modifico el estado de C? No altera el resultado. No altera el resultado. No altera el resultado para nada. ¿Se fijan? Entonces, esa ecuación lógica simplificada nos está diciendo que las entradas que importan para este circuito lógico es A y B únicamente.
Las otras tres entradas no sirven de nada, no afectan el resultado entre sí. ¿Sí? Es lo que nos dice la simplificación booleana. Y aquí estamos viendo, no importa qué combinación yo coloque aquí de estas tres, ¿sí? No va a cambiar, va a ser un falso verdadero, va a ser un falso aquí. ¿Sí? Y en este circuito simplificado, pues simplemente C, D y E no son necesarias, no están, ya se simplificaron. Entonces la única que van a hacer que a la salida de la ecuación haya un uno lógico, pues es la entrada A y la entrada B. Dependiendo de cómo se coloquen aquí, pues simplemente va a ser la entrada B o la entrada A, las que van a determinar qué pasa aquí. ¿Sí? Y en el circuito original también es lo mismo. Los que van a hacer que se activen estas salidas son estas dos, la A y la B. Las otras no sirven de nada, están de adorno, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, de esta manera ustedes pueden simular circuitos lógicos. Si simplifican un circuito lógico, pueden simular, generar las dos ecuaciones y ver si son equivalentes. Si la simplificación lo hicieron de manera correcta, van a ser equivalentes las dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, lo que yo les voy a dejar como tarea va a ser una ecuación lógica que ustedes van a simplificar, van a crear su tabla de verdad, van a crear el diagrama eléctrico y lo van a simular. Les voy a pasar este programa, lo van a instalar y ustedes lo van a simular y esa va a ser su práctica o su tarea de esta unidad. ¿Sí? Entonces no sé si tengan alguna duda. ¿Preguntas, Rutel? Pues no sé, nada más que sí está muy extenso, muy laborioso el hecho de hacerla, pues todo esto. Lo del circuito no es que esté extenso, es que es básicamente como si yo lo estuviera dibujando. Sí, solamente que en vez de dibujarlo lo estoy colocando aquí en el simulador. Es decir, si yo tomara esta ecuación, voy a dejar de compartir pantalla para ponerlo en las hojas para que vean. Es esta ecuación. Si yo quisiera dibujar el circuito eléctrico, pues primeramente tomo este término, es A por B. Entonces tengo que dibujar una compuerta AND. Así, esa es la compuerta AND. ¿Y quién es mi primera entrada? Es A. Voy a decir que este es A, B, C, D y E. Son mis entradas. Entonces la primera es A, pero va negada. Entonces coloco aquí la negación. Luego, de mi término dice que es por B. Pues entonces vengo aquí y coloco B. Ahí está. Este es el primer término. ¿Sí? Luego el siguiente término, A por B por C. Ah, bueno, pero como yo no tengo en el simulador una compuerta de tres entradas, una AND de tres entradas, pues por eso tuve que hacer ese arreglo de cascada, ¿sí? Pero si yo tuviera, por ejemplo, este de aquí, A por B, lo puedo sacar de aquí, es la misma. Y ya nomás agarro el valor de C. Ahí está. Porque aquí, ¿qué es lo que tengo yo a la salida de esto? Yo a la salida de esto tengo A por B. Y aquí necesito en el segundo término A negada por B, que multiplica C negada. A negada por B, lo estoy metiendo la A, es una multiplicación. Lo estoy multiplicando por quién? Por C negada. Este es mi tercer término. Y este término vale A negada B, C negada. Luego, el tercer término, este de aquí. Aquí necesito A negada por B. Nuevamente es una A. Entonces necesito otra vez a este de aquí. Pues simplemente lo agarro. ¿Sí? Y ahí está. Ya tengo A negada por B. Aquí me hace falta más C por D. Entonces tomo C. Lo a D. Pues tomo otra vez a D. Y ahí está. La salida, ¿a quién tengo? A negada por B, por C, por D. Ese es mi tercer término. Luego el cuarto término es A negada por B, por C negada, por D negada, por E. Estos tres de aquí, estos cuatro de aquí, perdón. Bueno, estos tres de A negada, B, C negada, es este mismo de aquí. Pues de hecho podría incluso agarrar a este de aquí. A este.
agarrarlo así y colocarlo ahí, porque estos tres de mí son iguales a este, entonces agarro esta salida, que es equivalente, la pongo aquí, y luego me piden D negada y E, ¿ok? D, pero negada, y luego el valor de E, ahí está. Y aquí a quién tengo, tengo A negada, B, C negada, D negada, y los cuatro términos sumados, entonces necesito una O. Y ahí está. Ese es el diagrama del circuito eléctrico. Ahora el detalle es que esto lo tienen que pasar al simulador. Y ya una vez hecho esto, lo pasan al Simulador nada simulador. más acerca de voz, ¿no? Exactamente, entonces por eso tienes que ponerlas en cascada, que al final de cuentas es como si fuera una multiplicación. Esta, por ejemplo, de aquí, son tres entradas, son tres AND, es una AND de tres. Entonces, ¿cómo lo hacemos si tenemos de dos? La colocamos en cascada, de esta manera. Si yo tengo aquí A y B, ¿qué voy a tener aquí la salida? A por B. Si esta salida yo la meto aquí y aquí meto otro término, C, por ejemplo, ¿qué voy a obtener yo la salida? A por B por C. Si quiero aparte multiplicarlo por otro término, pues pongo otra en cascada. Así, así, y este es D. ¿Y qué tengo la salida? B por C por D. Sí, lo único engorroso es que están metiendo más compuertas, pero al final es lo mismo. Cuando las meten así en cascada, lo que están haciendo es están agregando un término a la vez. ¿Sí? Tenemos A y por B, luego colocan otra y ya pueden agregar un término más. Colocan otra y ya pueden agregar un término más a la multiplicación. Y así se va yendo. Esa es una manera. La otra manera es esta, utilizar dos en paralelo. De esta forma. C por D. Esta, por ejemplo, multiplica 4. Tengo aquí A por B. Aquí en la salida tengo A por B. Esta de aquí multiplica C por D. Tengo la salida C por D. Pero estos se conectan ahora a una nueva A. Entonces, aquí tengo A por B. Aquí tengo C por D. Entonces, a la salida que tengo A por B, por C, por D. ¿Sí? Puede ser de esta manera también. Esto utiliza tres. Una multiplicación de 4 términos utiliza 3 compuertas AND. Esta, para hacer la multiplicación de 4 términos, también utiliza 3 compuertas. Lo pueden hacer como ustedes quieran. ¿Sí? Esta es una solución, esta es otra. Profe, Y en para el la otra, formulador de negación es un triángulo, ¿no? No es un círculo. Nada más para... Es como un ajá, triangulito. sí, las negaciones aquí es un círculo. Yo lo círculo para simplificar, pero realmente es un triángulo que acompaña un círculo, que es una compuerta, que solamente se coloca ahí en la entrada. Sí, un triángulo con un círculo. Un triángulo con un círculo. Exactamente. Y es otra compuerta que tienen que colocar ahí a la entrada. ¿Sí? Entonces, de esa manera se arman los circuitos lógicos. Ahora, eso es ya en el simulador. Si ustedes quisieran probar el circuito de manera real, comprar las compuertas o comprar un protoboard y alimentar el circuito, realizar todas las conexiones mediante cable, pues ahí todavía la cosa se complica aún más, porque tienes que, puertas lógicas, pues son integrados que tienen sus conexiones aquí. ¿Sí? Y dentro de esta conexión aquí les dice, esta es una compuerta AND de 2 entradas. Esta es una entrada, esta es la otra entrada y aquí va la salida. Y luego acá tienes otra compuerta AND, así, una entrada, otra entrada y su salida. Pues bueno, lo conectas en el en el protoboard, perdón. Y están, si es A o es B, pues tienes que mandar todos los cables para conectar entre ellos y se hace un laberinto de cables, ¿sí? Donde la persona que armó el circuito, pues él sabe cómo conectó y cómo va la cuestión
electrónica, cómo van interconectados, ¿no? Pero sí se vuelve complicado también. ¿Sí? Profe, ¿y, Dígame. y cuándo es cuando se usa un microcontrolador? Ok, un microcontrolador ya la cuestión ya cambia. Un microcontrolador, todo esto que estamos haciendo aquí lo puede hacer un microcontrolador. ¿De qué manera lo hace un microcontrolador? Pues escribimos una ecuación lógica, la planteamos. ¿Dónde está la hoja que es esta? Así como nosotros escribimos aquí, en un microcontrolador podemos escribir esta ecuación lógica. ¿Sí? Lo que es una multiplicación, lo que es una AND. Solamente que, por ejemplo, en una ecuación lógica, por ejemplo, la sentencia if, la AND se escribe con el ampersand, ¿sí? Esa es y la variable A vale esto, ¿sí? Y B, ¿sí? Si A negada y valen 1, pues tú vas a realizar alguna opción, vas a realizar, si por ejemplo, si A negada y B, esto es verdadero, entonces va a realizar estas instrucciones. Si no, va a realizar estas instrucciones. ¿Sí? De esa manera se programa un microcontrolador. Entonces, me dices tú, ¿cuándo se ocupa un microcontrolador o cuándo se utiliza? Cuando necesitas operaciones muy complicadas o muy complejas. Ya al principio, en el principio de la electrónica digital, cuando se necesitaba crear o generar una ecuación lógica, como las compuertas digitales eran lo único que existía, pues se formaba la ecuación lógica y se armaba el circuito eléctrico utilizando compuertas. Ya en la actualidad no es así. Todo esto se reemplaza por un solo microcontrolador. Dentro de ese microcontrolador, pues tú puedes programar la ecuación lógica y muchas otras cosas. Timers, contadores, análisis de señales, o sea, tener un ADC para una señal analógica, no solamente señales digitales, sino también analógicas. Eso mandarlos a una conexión de un display, un LCD, imagina, ¿sí? Eso es lo que tiene las capacidades que tiene un microcontrolador. Entonces, ya ahorita en la actualidad se usa más un micro que las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas no se utilizan porque se siguen utilizando en circuitos muy sencillos donde lo puedes solucionar con 2 o 3 compuertas y solucionarlo con pocas compuertas es más barato utilizar compuertas lógicas que utilizar un micro, porque un micro es más costoso. Tiene más capacidades, pero es más costoso. Entonces, se siguen usando las compuertas, pero solamente para ciertas aplicaciones o ciertas partes de un mecanismo o de una máquina que el utilizar una compuerta lo hace sencillo y barato. Y por eso se siguen utilizando. Y se sigue explicando esto en escuelas, en las universidades, este concepto y se entiende porque es la parte básica de cómo trabaja un microcontrolador. Si no sabes de circuitos lógicos, pues no van a entender cómo trabaja un microcontrolador. ¿Sí? Entonces, ese es el detalle. Entonces, se tiene que saber esto para ir avanzando en los demás sistemas digitales. De hecho, les voy a poner aquí en la presentación. Yo les comentaba que un microcontrolador, las compuertas lógicas, todos están formados por transistores, ¿sí? Y realmente así es. Esos transistores se colocan mediante arreglos que van formando compuertas o van formando diferentes dispositivos. ¿Sí? Por ejemplo, un ADC, pues está formado por lo que viene siendo transistores. Déjenme abro la presentación. Ahí está. Y de hecho, también lo que les quería comentar es que aquí lo voy a poner. Este es un sumador completo. Este sumador completo se hace utilizando compuertas. Aquí tenemos dos XOR, tenemos una A y tenemos una O. Se llama sumador completo porque, como su nombre lo suma,
¿sí? Dentro de un microprocesador, de una calculadora, de una computadora, para que el procesador haga operaciones de suma, tiene mediante arreglos de transistores, tiene este diagrama eléctrico formado por compuertas. ¿Sí? Esto es lo que hace que una calculadora sume. Solamente que este es un sumador de un bit. ¿Sí? Recordemos que los números en binario solamente aceptan dos combinaciones, 0 y 1. Entonces, esto más nos puede sumar un bit. 0 más 0, 1 más 1, 0 más 1, 1 más 0, es lo único que puede hacer. Si yo quiero sumar dos bits, es decir, tengo esta combinación. ¿Cuántos bits tengo? Tengo dos. Esta es una posición, esta es otra posición. Entonces, este es un bit, este es otro bit. Entonces, es una combinación de dos bits. Entonces, si yo quiero sumar dos números en binario que tengan bits, pues significa que tengo que tener este de aquí y hacer otro circuito aquí en escalera, en cascada. Tengo este que me suma un bit, si le agrego este otro en cascada ya me suma 2 bits, si le agrego otro en cascada ya me suma 3 bits, si le agrego otro en cascada ya me suma 4 bits, si le agrego otro en cascada ya me suma 5 bits. Y así nos vamos, ¿sí? De tal manera que dentro de un microcontrolador o un procesador, pues las operaciones que puede hacer de suma son de varios bits. Entonces, internamente de ese micro, pues tenemos este circuito eléctrico interno, ¿sí? De miles de transistores, millones. De hecho, son millones de transistores, ¿sí? Formando estos arreglos, estas compuertas, para realizar operaciones como suma. Luego tenemos la operación resta, tenemos la operación multiplicación, tenemos la operación división, que se hace también con un circuito especial formado por compuertas lógicas. Donde les digo, por eso se explica primero cómo trabajan las compuertas, porque es la base de cómo funcionan los procesadores. Cómo se realizan las multiplicaciones, sumas, restas, es mediante circuitos lógicos que ya están dentro de un microcontrolador, dentro de un procesador. ¿Sí? Y esas mismas operaciones pues, permiten al microcontrolador poder programarse, poderle programar cualquier operación lógica, ¿sí? De la que se imagine y hacer un montón de cosas, ¿sí? Entonces, esto es la base de la electrónica digital. En sus principios es lo único que existía. Los circuitos, la información fue avanzando y se diseñaron los microcontroladores, pues los microcontroladores reemplazaron a esta tecnología. Pero se sigue utilizando y se tiene que entender para también entender el funcionamiento de un microcontrolador. ¿Sí? Igual, el transistor es lo más básico. Como les digo, todo está formado de transistores. Esto está formado de transistores. Entonces, ¿quieres entender cómo trabaja una compuerta lógica, cómo trabaja un microcontrolador? Pues tienes que entender cómo funciona un transistor. ¿Sí? Entonces, en la cuestión de electrónica, así es. Partimos de algo muy básico, se va investigando, se va desarrollando hasta llegar a algo más complejo, ¿no?